Y de no creerse, pero ocurrió de nuevo en la Ciudad de México, hoy Día Nacional de Protección Civil. Bueno, en la Ciudad de México y en otros estados del sur del país estamos hablando de este Día Nacional de Protección Civil, del megasimulacro también nacional. ¿Y por qué hoy? Por el sismo del 19 de septiembre de 1985 de 8.1 grados que destruyó varias zonas neurálgicas de la Ciudad de México y dejó 10.000 muertos. Y además, porque 32 años después, en 2017, hace 5 años, se volvió a registrar otro sismo, este de 7.1, que dejó otra vez una gran cantidad de edificios destruidos, de daños y muertes. Recuérdese, en este caso, el colegio Repsamen en el sur de la ciudad, donde murieron 19 niños y 7 adultos. Y este 19 de septiembre, hoy, volvió a registrarse un sismo, el tercero en la misma fecha, el de hoy de magnitud 7.7 grados. Afortunadamente, en la capital del país ahora no provocó daños ni pérdidas humanas. Ocurrió una hora y media después de la hora en que se registró en el año 2017. Apenas ese tiempo después, hora y media de que se llevó a cabo el megasimulacro realizado en la Ciudad de México y en prácticamente todo el país. Apenas unos minutos después y otra vez un sismo el 19 de septiembre. El presidente daba cuenta de esto minutos después de haber participado en el simulacro en los patios de Palacio Nacional. Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información. Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Y el presidente reportó que tras el sismo con epicentro en Michoacán hay una persona muerta en Manzanillo, Colima, por una barda que cayó en un centro comercial ubicada en Manzanillo. En una llamada de teléfono, el presidente escucha el reporte del almirante secretario, quien le detalla que fue una barda de la tienda Coppel. El epicentro del sismo se registró al sur de Coalcomán, Michoacán. Ante la sorpresa de un nuevo terremoto cuya ocurrencia ha vuelto a coincidir en 19 de septiembre, especialistas insisten en que por lo menos con lo que las investigaciones en la materia permiten saber, tan solo es eso, una coincidencia, una amarga o desagradable coincidencia, y que la posibilidad de que un sismo se registre en la misma fecha es de 0.751 10 milésimas%. Aún así, investigadores de la UNAM y del Sismológico Nacional aceptan que debería de emprenderse nuevas líneas de investigación, pese a que, como se sabe, no hay manera, logaritmo ni nada que pueda predecir un sismo. Y en la Ciudad de México no, pero como veíamos sí causó lamentablemente una muerte en el estado de Colima y golpeó además a los estados de Jalisco y Michoacán, donde fue el epicentro, y por eso es que en este momento queremos agradecer que nos tome la llamada nuestro compañero periodista, reportero del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Gerardo Hernández, para que nos cuente cuál es la situación luego de este movimiento telúrico. Cuéntanos, Gerardo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Capi, buenas noches al auditorio. Pues te comento que tras el sismo de 7.7 grados registrados a la 1 de la tarde con 5 minutos, con epicentro en Cualcomán, Michoacán, al sur del estado, se han oficializado daños estructurales en por lo menos 20 hospitales. Sin embargo, el gobierno de Michoacán no reporta víctimas o lesionados por el sismo, que además generó daños en viviendas, comunicaciones, iglesias y edificios gubernamentales. Hasta el momento, Capi, luego del diagnóstico en campo por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hay daños importantes en hospitales y clínicas de salud de Aquila, Pátzcuaro, Zacapu, Apatzingán, Aguililla, Coahuayana,
Zacapu, Uruapan, Puruándiro, Cualcomán y Coahuayana. A la par, por cuestiones de seguridad, se suspendieron las actividades académicas en ciudades de las regiones de Tierra Caliente y de la costa, entre estas, Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Patzingán, Tumpiscateo y Tepalcatepec. La suspensión será por lo menos hasta las próximas 24 horas, a fin de descartar cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de niños y niñas. En entrevista, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, confirmó los daños materiales y aseguró que hasta el momento no hay daños en lo individual. Cabe señalar que con el movimiento telúrico se confirma también el derrumbe de un cerro sobre la carretera Cualcomán-Villa Victoria, también al sur de Michoacán, cayendo rocas sobre la rúa, por lo que personal de obras públicas atiende la contingencia para restablecer el tránsito vehicular. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó un diálogo con su homóloga de Colima, Indira Vizcaíno, para mantener la coordinación frente a la contingencia natural. Además, reiteró que hasta el momento en la entidad no se registran pérdidas humanas, solo daños materiales. En síntesis, los daños materiales se concentraron hasta el momento en los municipios de Cualcomán, Aquila y Coahuayana. Esto en la región costa. Sería la información, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, Gerardo, mencionabas algunos daños en edificios gubernamentales, en iglesias y hospitales. Mencionaste también que algunas actividades académicas se van a suspender clases hasta que se haya un nuevo aviso para verificar instalaciones, según entiendo. ¿Qué pasa con los edificios gubernamentales, las iglesias y los hospitales que sufrieron daños? Empecemos con los hospitales que tuvieron algunos daños. ¿Qué tipo de daños y si la actividad en estos lugares continúa? Fíjate que principalmente los daños son en estructuras externas y en algunas internas. La actividad, obviamente, hasta que se verifique el grado de afectación, pues se va a suspender todo tipo de atención. Son hospitales y clínicas de salud, pequeñas clínicas y también hospitales profesionales. En algunas iglesias se ha reportado sobre todo en Cualcomán y en Aguililla. Ya está confirmado ahí también, sobre todo en la techumbre de estas iglesias. Es decir, quizás en estos lugares también puedan suspenderse alguna actividad dependiendo del daño. De momento continúan las actividades. Es por ello, y además, como te comento, son por lo menos en 8 municipios, todo de la región costera, de la región parte también de Tierra Caliente, donde las autoridades educativas han anunciado la suspensión en 8 municipios. ¿Por qué? Porque, bueno, también se detectaron algunos daños leves, es el primer reporte, en por lo menos 8 o 15 planteles educativos. Y esto, bueno, hasta verificar la magnitud para evitar alguna posible inseguridad que puedan tener los escolares. Un dato ya para terminar, Gerardo. ¿Cuál es el anterior movimiento, el anterior sismo que hubo allí en Michoacán y qué provocó? ¿Recuerdas el año? El anterior sismo, bueno, pues son cosas también en similitud, afortunadamente, pues no podemos señalar si hay alguna contingencia mayor o no. Bien. Pero prácticamente, de acuerdo a lo que se tiene de las propias investigaciones que en su momento se dieron, prácticamente hay una similitud. Pero déjame te comento otro dato importante. El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya comentó que este sismo, el de hoy, pudo haber llegado hasta los 8.2 grados. Bien, que ya si de por sí 7.7 era decir algo que fue fuerte, ahora rebasando el 8, pues ya vemos que con qué intensidad les pegó. Agradecemos mucho, Gerardo, gracias por la información. Es Gerardo Hernández, periodista del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Buenas noches. Buenas noches. Y de regreso a nuestra